Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Textos del libro La Sueñera, por Ana María Shua. 1. Para poder dormir me cuento ovejitas. Las 8 primeras saltan ordenadamente por encima del cerco. Las 2 siguientes se atropellan dándose topetazos. La número 11 salta más alto de lo debido y baja planeando. A continuación saltan 5 vacas, 2 de ellas voladoras. Las sigue un ciervo y después otro. Detrás de los ciervos viene corriendo un lobo. Por un momento la cuenta vuelve a regularizarse. Un ciervo, un lobo, un ciervo, un lobo. Una desgracia. El lobo número 32 me descubre por el olfato. Inicio rápidamente la cuenta regresiva. Cuando llegue a 1, ¿logrará despertarme la última oveja? 6. En la selva del insomnio no es necesario internarse. Crece a mi alrededor. No hay bestias más feroces que los grillos. En un claro creo divisar el sueño. Me acerco lentamente, acallando para no despertarlo el rumor de mis pasos. Sin embargo, cuando recojo la red, está vacía. Para volver a encontrar la pista, tengo muchos recursos. Enumerar los árboles del bosque, olvidarlos, concentrarme en el curso de las aguas de un río, tomar café con leche, varias tazas, recordar hacia atrás o hacia adelante. Entretanto, por un momento me distraigo y el sueño se arroja sobre mí. Me duermo tan feliz que no recuerdo ya quién era el cazador y quién la presa. Hola, bienvenidos a otra emisión más de Brevísimo, un programa dedicado a las diferentes formas breves de la literatura. Como lo habíamos anunciado en nuestra emisión anterior, hoy continuamos conversando con la escritora argentina Ana María Shua, especialmente hablando sobre su obra. Escuchábamos al inicio del programa, en voz de nuestra compañera Erika Arango, 2 textos del libro La Sueñera. Doy la bienvenida a quienes nos acompañan hoy en la mesa y para continuar con esta conversación, yo quisiera, además de agradecer a nuestra invitada, pedirle que nos hablara especialmente sobre ese lindo texto de La Sueñera. Bueno, La Sueñera fue un libro importantísimo para mí, porque fue mi primer libro de microrrelatos. En realidad fue mi primer libro para adultos. No fue el primero que se publicó, porque bueno, el microrrelato es un género poco comercial que a la gente no le resulta, como así como a los lectores no les resulta fácil, a las editoriales, digamos, les entusiasma poco publicar, porque no es un género que tenga ventas espectaculares. Bueno, para empezar es un libro que me llevó muchísimo tiempo terminar, porque cuando empecé a escribirlo, me propuse escribir un texto por día y me pareció que era algo perfectamente posible y funcionó durante 100 días y el día número 100 se secó el pozo y ya no se me ocurría ni uno solo, pero ni uno solo más. Tuvieron que pasar años para que yo pudiera retomar ese proyecto y terminar el libro ya con un programa mucho más modesto, que es el que empecé a usar desde entonces, que es la idea de escribir 10 textos por mes. 10 textos por mes, bueno, cuando estoy metida en un libro, 10 textos por mes es posible. Uno por día no, por lo menos yo no puedo. Y bueno, nada, fue fantástico poder terminar La Sueñera. Yo escribía con esa especie de inocencia maravillosa que uno tiene cuando escribe su primer libro, cuando todo es posible porque uno no está luchando contra otros libros que ya escribió, no se teme al autoplagio, uno tiene toda la libertad del mundo, puede escribir realmente lo que se le da la gana. Bueno, si tenía ganas de hacer juegos de palabras los hacía, no pensaba que iban a ser difíciles de traducir. En fin, bueno, se me dio la gana de enumerar los textos y los numeré y tampoco pensaba en las antologías. Todas esas libertades solo se pueden dar con el primer libro y yo las aproveché todas. Yo le tengo mucho cariño a La Sueñera. Profe, ¿y por qué ese título de La Sueñera? El título viene de un famoso poema de Jorge Luis Borges que se llama Fundación Mítica de Buenos Aires.
Los primeros versos dicen: y fue por ese río de sueñera y de barro que vinieron las naves a fundarnos la patria. Muchos piensan que sueñera quiere decir soñadora. En realidad no, dice cuando dice Borges el río de sueñera y de barro, soñera es algo así como modorra, soñera quiere decir ganas de dormir, no tiene nada que ver con soñadora. Profe, hablemos de otros de los textos que usted también tiene sobre microrrelato, el de la casa de geishas y el trabajo que hace alrededor del circo. Bueno, con la soñera yo me había propuesto escribir un libro que tuviera que ver todo el libro con los sueños, el sueño, la vigilia, el despertar. En realidad no lo logré porque en la soñera hay muchos textos, digamos, empieza así, pero después, bueno, hay muchos textos que no tienen nada que ver. Con Casa de Geishas me había propuesto inventar una especie de burdel de la imaginación y creí que también me iba a alcanzar para todo un libro y otra vez me pasó lo mismo. Me quedé y bueno, nada, empecé a pensar en otros temas y en otros textos y en otras ideas. Tuvo que llegar la idea del circo, fenómenos de circo. Tuvo que llegar la idea del circo para que encontrara un tema que realmente me podía servir para todo un libro. Me gustó mucho trabajar en fenómenos de circo porque fue el primer libro de microrrelatos en que yo me apoyé mucho en la investigación. Bueno, y ahí, digamos, me apoyé en algo que, bueno, yo ya como escritora, ustedes saben que yo he escrito muchos otros géneros, escribo cuentos, escribo novelas, y era algo que yo ya había descubierto como autora de ficción, y es que no hay una cantera de ideas fantásticas y delirantes tan maravillosas como la realidad. Y por primera vez en el circo, entonces, me apoyé mucho en la investigación, me apoyé mucho en la realidad y busqué un montón de historias y cosas y personajes y relacionadas con el circo. Y cuando estaba terminando el libro, se me ocurrió que yo quería que el lector supiera qué era lo que yo había inventado y qué era lo que, porque digamos, hay algunas historias realmente tan absurdas y delirantes que parece que las hubiera inventado yo y en realidad están algunas tomadas hasta literalmente de la realidad. Y entonces se me ocurrió agregar este final que tiene el libro en el que hablo. Bueno, cuando terminé los microrrelatos de fenómenos del circo, me dieron ganas de que el lector pudiera saber qué fue lo que yo inventé y qué fue lo que tomé de la realidad. Entonces decidí terminar el libro contando las biografías de los personajes reales que aparecen en el libro y hablando de los lugares, situaciones y de los hechos que sucedieron en la realidad. Y entonces, bueno, así le agregué al libro una especie de sección donde hablo de los datos fehacientes, ¿no? De las cosas que realmente sucedieron. Un poco como lo que, digamos, son biografías literarias, ¿no? También son textos literarios, son a su manera minificciones, un poco a la manera de Borges en Historia Universal de la Infamia. Ese fue de alguna manera mi modelo. Psicodélicas stars de la mística de los jóvenes, de misterio, de amor, de dinero y soledad. Yo no vine hasta acá a ayudarte buscando cobre. Mi pasado es real y el futuro libertad. Acabamos de escuchar un fragmento de la canción Circo Beat de Fito Páez, uno de los más importantes exponentes del rock argentino.
quien menciona que el nombre de esta canción surge como una lectura que pone en valor la tradición y el criollismo del circo versus el afán modernizador de la Argentina neoliberal de los 90. Ya decía el mismo artista que este disco nos cuenta de su vida en Rosario, haciendo un recorrido por las transformaciones que han sufrido esos lugares reales de su pasado, pero también por lugares simbólicos que han cambiado en él, como el ser un adolescente en el anonimato, de costumbres sencillas, la casa en la que vivió por 20 años, los rasgos de su familia, la inocencia de la juventud. La idea de que la memoria es importante, con la convicción de que el pasado es real, hacen parte de la necesidad de retomarlo y contarlo. Según sus mismas palabras, al final del libro Fenómenos de Circo, Ana María Shua escribió una sección de datos temporales, geográficos y biográficos fehacientes que sirven para que el lector sepa qué inventó y qué tomó de la realidad. A continuación, compararemos algunos datos y unos cuentos que ella pudo relacionar para darnos cuenta de esto. El dato. La minúscula Lucía Zárate nació en México cerca de Veracruz entre 1864 y 1870. Fue la mujer más pequeña de la historia y la pequeña mejor pagada. El tren en el que viajaba con su familia quedó varado varios días en las montañas rocallosas durante una tormenta de nieve. No se sabe si la famosísima liliputiense, que necesitaba alimentos especiales, murió de hipotermia o a causa de complicaciones intestinales. Lucía Zárate no sonríe en ninguna foto, lo que se considera prueba de desdicha, como si las sonrisas en las fotos fueran prueba de felicidad. El cuento sobre este dato. La pequeña Lucía Zárate. En su edad adulta, la mexicana Lucía Zárate llegó a medir 50 centímetros. Pesaba 2,5 kilos y era perfectamente normal en cualquier otro aspecto. Fue la enana de circo mejor pagada de la historia. En 1880 ganaba nada menos que $20 la hora. Murió una noche por congelamiento cuando el tren en el que viajaba quedó varado en las montañas rocallosas. Aquellos que van en peregrinación hasta el lugar de su deceso la consideran una intercesora ante la divinidad. Instalada a los pies del trono del Señor, solo ella en toda la jerarquía de santos sería capaz de resolver los pequeños problemas que los demás desdeñan. Se ruega a la mínima Lucía para que nos libre de los callos, el mal aliento, las visitas inoportunas, la gente que habla en cine, las manchas de comida en la ropa buena y la picazón por alergia de contacto. Otro de los datos es el siguiente. Alfredo Codona actuó por primera vez en el Trapecio en 1894. En brazos de su padre, 7 meses después de haber nacido en Sonora, México, perteneció desde siempre a la nómade patria del circo. Con sus hermanos formó el grupo de los Codona Voladores. Nadie antes que él fue capaz de incorporar el triple salto mortal a todas sus actuaciones. Nadie, ni antes ni después, lo realizó con tanta gracia. El cuento de este dato. Artistas del Trapecio. No tengas miedo, volará. Heredó nuestros genes, dice el artista del Trapecio. Y desde el punto más alto lanza a su hija, un bebé todavía, por el aire, hacia los brazos de la madre aterrada e infiel. No debería temer. Por las artes de su verdadero padre, el mago, la niña realmente vuela. O les hace creer que vuela. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. Profesora, y en los casos de Botánica del Caos y Temporada de Fantasmas, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, cada libro tiene su historia, ¿no? Con Botánica del Caos creo que es un muy lindo libro y lo quiero mucho, pero también fue un fracaso como Casa de Geishas en el sentido de que yo buscaba un tema que me sirviera para todo un libro y no lo logré, ¿no? En Botánica del Caos creí que iba a poder dedicar todo un libro a una especie de jardín botánico delirante, inventado, con ejemplares raros, plantas de la fantasía, y en realidad no tuve tantas ideas con respecto a eso. Bueno, y
en fin, seguía escribiendo otros textos y el resultado me gusta mucho, pero bueno, no es exactamente lo que yo me había propuesto cuando empecé. Y Temporada de Fantasmas tiene también su historia, porque Temporada de Fantasmas es el primer libro que yo publiqué en España, en Madrid, colección de Páginas de Espuma. Resulta que Juan Casamayor, el editor, que es un gran editor, el editor de Páginas de Espuma, me había pedido un libro de microrelatos. Y yo no tenía un libro de microrelatos, tenía como unos restos y requechos que me habían quedado de otros libros. Entonces, bueno, más o menos armé algo con eso y se lo mandé. Y bueno, él lo leyó y me lo devolvió editado, me lo devolvió, bueno, con cada texto marcado, diciendo el final y aquel, quizás no está del todo logrado. Y al principio yo me ofendí, dije, ¿cómo? ¿Pero qué se cree este hombre? Yo soy la que sabe escribir microrelatos. ¿Cómo se atreve a corregirme los textos? Y claro, y después lo pensé un poco y me di cuenta que tenía toda la razón del mundo. Y que ese no era el libro con el que yo quería presentarme por primera vez en España y por primera vez al lector español. Y entonces me puse a trabajar a toda velocidad, a una velocidad absolutamente inusitada que nunca antes y nunca después logré, porque bueno, quería llegar a tener un buen libro, un libro de primera. No me servían los comentarios que él había hecho a los textos que yo le mandé, porque los textos no servían, por más que los arreglara y los remendara y los corrigiera, no eran ideas que no estaban del todo logradas, tenía que hacer algo nuevo, así que me puse a trabajar en algo nuevo, le pedí un poco más de tiempo, y bueno, y escribí, digamos, me puse de acuerdo con él en que podía tomar 20 textos de otros libros, tenían que ser 100 en total. De lo primero que le mandé quizás había 20 más que se salvaban y bueno, y tuve que escribir 60 microrelatos nuevos para el libro en tiempo récord y lo logré y bueno, creo que quedó bien, pero fue así un trabajo contrarreloj. Un libro de microrelatos para mí como de 200 textos me lleva aproximadamente 3 años y normalmente no puedo trabajar más rápido que eso, no me sale. Sin embargo, en la Temporada de Fantasmas llegué a esos 60 textos en 2 meses, muchísimo, muy, muy rápido. Del libro Temporada de Fantasmas leeremos 2 cuentos. El murciélago. Jorge tiene 84 años, pero cuando habla no es un viejo. Es aquel muchacho que vivió su adolescencia en Justinano Posse, provincia de Córdoba. Allí supo tener una Norton, una moto de 125 centímetros cúbicos, con la que viajaba a otros pueblos los sábados a la noche para bailar con la orquesta de Malerba o la del maestro Brunelli. Un día cambió la moto por un Ford modelo 31 en estado de destrucción. Al autito lo llamaban el murciélago porque solo salía de noche. Los viajantes solían dejar sus autos en la playa de la estación de servicio. A la madrugada, un mecánico amigo les sacaba las piezas que necesitaba el forcito de repuesto y les dejaba las viejas. El murciélago era caníbal. ¿Quién tuviera hoy, piensa Jorge y no lo dice, un médico tan amigo, tan confiable? Juegos en la tele. Hace años los programas de juegos por televisión consistían, casi exclusivamente, en concursos de preguntas y respuestas. Los concursantes participaban en áreas en las que se consideraban expertos. Después vinieron los programas en que los invitados tenían que competir en pruebas físicas que con los años se fueron haciendo más difíciles, más penosas. Se llegó así a competir en situaciones de supervivencia y a continuación, o tal vez simultáneamente, aparecieron esos programas en que los participantes tienen que soportar castigos, que les corten el pelo, por ejemplo, o someterse a situaciones que les causan repugnancia, como recostarse en un lecho que huye de gusanos. Ahora está de moda la resistencia al dolor, y mientras te están torturando, el potro, la electricidad, el fuego,
te das cuenta de pronto de que ya no hay premios, que han retirado las cámaras. El director lanza una carcajada satánica y ahora quisieras escapar, pero ya es tarde, hermano, porque haciendo uso de tu libre albedrío firmaste ese contrato y tu arrepentimiento eterno de nada servirá. Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Profesora Ana María, en el proceso creativo suyo para escribir microrrelatos, ¿de qué otras expresiones artísticas se vale, se relaciona, tipo la fotografía, el poema? ¿Cómo funciona en usted? Bueno, todo. Eso está en relación con el microrrelato, con la novela y con el cuento. Cuando uno escribe literatura, no sabe cómo y de dónde van a surgir las ideas, cómo se va a constituir, con qué elementos de la realidad va a constituir ese texto que está escribiendo. ¿Cuáles son los disparadores que va a ir encontrando? Porque a veces uno encuentra una foto o un poema o un baile o una conversación escuchada al azar, de la que quizás no queda nada en lo que uno escribe, pero que a uno le ha servido como disparador. Todo me sirve, todo puede resultar útil, eso uno no lo sabe. Cuando uno está metido en un proyecto de escritura, cualquier cosa que esté sucediendo a su alrededor puede servir de disparador o puede ser útil para aparecer, para ocupar un lugar o para transformarse en una fuente de nuevas ideas. A mí me sirve mucho cuando estoy escribiendo un microrrelato, me sirve mucho leer otros libros de microrrelatos. Me sirve leer a los mejores autores porque, bueno, eso me hace sentir, me hace recuperar el valor y el placer de la buena literatura y del buen microrrelato. Y también me sirve leer malos, horribles libros de microrrelatos porque de pronto me encuentro con ideas mal realizadas y mal llevadas, pero que bueno, que a su vez me disparan a mí otras posibilidades. Así que, sin embargo, para mi último libro de microrrelatos, La Guerra, que acaba de salir ahora en Argentina y en España, este es un libro muy, muy basado en investigación, más todavía que el libro del circo. Y no leía otros libros de microrrelatos mientras estaba escribiendo ese, porque lo que leía eran textos que tenían que ver de distintas maneras con la guerra y con las guerras, con los guerreros, con las armas, así que ahí trabajé de otra manera. Profe, en ese orden de lo que nos está contando, háblenos un poco entonces de quiénes son esos recomendados para leer microrrelato. Y yo recomiendo a los básicos, a los grandes autores de todos los tiempos. Decía antes a Kafka, a Italo Calvino con Las ciudades invisibles, a por supuesto Monterroso, ni que hablar, los microrrelatos de Borges, de Cortázar, de Arreola es genio absoluto del microrrelato. Y sí, realmente hay muchos autores latinoamericanos que vale la pena leer. Generalmente cuando uno trata de hacer la lista siempre se le olvidan unos cuantos. Y es más difícil cuando uno trata con los contemporáneos, porque bueno, entre los contemporáneos y lo que se va publicando ahora en lo inmediato, bueno, de pronto hay muchos carajos. Hay algunos libros que van a sobrevivir y otros no, eso es tiempo. Yo les podría decir que hoy en Argentina, bueno, los microrrelatos de Luisa Valenzuela son muy valiosos, los de Raúl Brasca, y también hay muchos otros autores interesantes como Roberto Perinelli o Mandrini, por ejemplo. En fin, bueno, nada, hay que buscar y encontrar y leer. Profe, vamos a tratar de ser un poco, descarados con usted. Si de pronto nos puede leer alguno de sus microrrelatos del último libro de guerra, porque para nosotros es difícil conseguirlo aquí en Colombia. Acá tenemos La Sueñera y La Casa de Geishas que ha llegado, pero del último que usted nos cuenta, si nos pudiera leer por lo menos 2 microrrelatos sería genial. Sí, cómo no, seguro que sí. A ver, acá tengo. Bueno, por ejemplo, este se llama El artista. Se lo considera independiente,
orgulloso, rebelde, solitario y por eso mismo carne de Hollywood. Disfruta con la realización de su obra, pero necesita espectadores que la certifiquen. Las bombas equivalen a la producción industrial. El resto del ejército pone en práctica una simple artesanía organizada casi como una línea de montaje. Solo el francotirador es un verdadero artista de la muerte. Ese es uno, y a ver, acá tengo otro, que se llama La destreza equivocada. John Spillane soñaba con jugar al béisbol en las grandes ligas, y no hubiera sido imposible. Su habilidad como catcher había comenzado a llamar la atención. Pero entonces se desató la Segunda Guerra Mundial, y Spillane se alistó en la Marina. El 20 de noviembre de 1943 se encontraba en Tarawa, a bordo de un tractor anfibio de desembarco, cuando los japoneses lanzaron una granada al interior del vehículo. Spillane la atajó y la devolvió como si fuera una pelota de béisbol. Llegó a devolver así 5 granadas al enemigo antes de que la sexta le estallara en la mano, algo que nunca le hubiera pasado a un bateador. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradecemos muy especialmente a la profesora argentina Ana María Shua, que durante estas 2 emisiones de Brevísimo ha querido compartir con nosotros todos sus conocimientos. A todos nuestros oyentes les recordamos que pueden escribirnos y enviarnos sus textos que no superen 1 minuto en audio o que no superen las 200 palabras. Nosotros seleccionaremos algunos de ellos para leerlos en próximas emisiones. Pueden escribirnos a nuestro correo brevísimo2020@gmail.com. También los invitamos para que nos visiten y compartan las historias de nuestras plataformas de Facebook e Instagram, Brevísimo 2020. Agradecemos también a quienes nos acompañaron hoy en la mesa: Carolina Moreno, Andrés Correa, Álvaro Tangarife, Erika Arango y quien les habla, Mauricio Montoya. Agradecemos a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos para una próxima emisión de Brevísimo que seguirá trayendo muchas sorpresas. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.